Hola a todos, soy Clara Fernández Villena Noales, alumna de la asignatura Hidráulica e Hidrología del grado de Ingeniería Civil. En este vídeo voy a resolver el ejercicio 3.3 del libro 2 de problemas de la asignatura. En él trabajaremos concretamente el tema 21, que trata sobre la energía específica de un canal, el cual en este caso será trapezoidal. Además de resolverlo, iré explicando de dónde vienen las fórmulas que utilizaremos para ello. En primer lugar, quería comentar que la energía específica de un canal abierto, es decir, con superficie libre, se define como la siguiente expresión: H sub 0, que es igual a I, donde I representa la profundidad del flujo, es decir, la distancia que hay en vertical desde la solera a la superficie libre, más velocidad media elevada a 2 entre 2G, que recordamos que G es la constante de gravitación universal. Como el caudal es constante, podemos reescribir V en función de Q, de esta manera. Por lo tanto, la ecuación de la energía específica se quedaría así. Tras esta pequeña introducción, pasamos a leer el enunciado del ejercicio, que dice así: por un canal de sección trapezoidal de 3 metros de ancho de fondo y paredes laterales de inclinación 2,1, es decir, 2 horizontal, 1 vertical, de coeficiente de Manning n igual a 0,025, pendiente longitudinal de 0,001, circulan con un caudal de 20 metros cúbicos cada segundo. Y hay que calcular, en primer lugar, el apartado A, que nos pide el calado con el que circulan los 20 metros cúbicos por segundo de agua, el régimen con el que circulan y la energía específica. Por otra parte, en el apartado B nos piden el calado crítico, la velocidad crítica y la energía específica crítica. Este es un breve resumen de lo que hay que hallar en cada apartado, para que así de manera visual quede claro lo que nos pide el ejercicio. Una vez conocemos los objetivos del problema, vamos a plantearlo con los datos que nos dan enunciado. De ahí podemos sacar el ancho del fondo. El ancho del fondo también se conoce como solera y lo representamos con una B minúscula. En este caso mide 3 metros. Por otra parte, se nos da también el talud, que indica que por cada 2 metros de la horizontal asciende 1 metro en la vertical, tal y como muestra este pequeño dibujo. El enunciado también nos da el coeficiente de Manning, que en este caso es 0,025, la pendiente longitudinal, que podemos encontrar representada con una J o con una I latina, y en este caso es 0,01, y el caudal, que son 20 metros cúbicos por segundo. He realizado un pequeño esquema para tener claro lo que tenemos y lo que tratamos de hallar. La B mayúscula representa el tirante, que tendremos que calcular para operaciones secundarias, y el resto lo iremos viendo a lo largo de la resolución del ejercicio. Vamos a empezar resolviendo el apartado A. Para ello utilizaremos las siguientes fórmulas. Tenemos la superficie mojada, que viene dada por esta fórmula, el perímetro mojado, el tirante que comentaba anteriormente, luego el radio hidráulico, que es la superficie entre el perímetro mojado. Aquí tenemos la fórmula del caudal, que también he mencionado antes. Aquí aplicamos la fórmula de Manning para hallar la velocidad. Y aquí viene el número de Flow, que explicaremos más adelante. En primer lugar, hallamos alfa, que como nos ha indicado antes, el talud era 2 metros por la horizontal por 1 de la vertical. Entonces hallamos la arcotangente de 1 entre 2 para hallar alfa, que nos da 26,565. Este ángulo lo vamos a utilizar para muchas de las fórmulas. Aquí, como veis, en primer lugar he hallado la superficie mojada en función de I, que es lo que se nos pide, porque todo esto vamos a hacer para hallar el calado. Y así voy completando las fórmulas que he puesto anteriormente. El perímetro mojado, radio hidráulico, que es superficie entre perímetro. Y ahora vamos a aplicar la fórmula de Manning. Como tengo dos fórmulas para hallar la velocidad, voy a operar con ellas dos. Al tener estas dos expresiones que son igual a la velocidad, voy a poder igualarlas de esta manera. Y voy a pasar todas las i's al lado derecho
y aquí voy a dejar simplemente 20. Esto lo hago para poder construir una tabla de valores en la que la y va a ser el calado y z el término de la derecha. Entonces voy a ir dándole valores a la y para ver cuál de ellos se parece más a 20. El que más se parezca a 20 va a ser mi calado. Con lo cual aquí he sacado varios datos y como veis el que más se aproxima a 20 es y igual a 2, con lo cual seleccionaremos este valor para mi calado. Para saber el tipo de régimen utilizamos la fórmula del número de Freud, la cual indica que la f es igual a la velocidad media entre la raíz cuadrada de la constante gravitacional y im, que im representa el calado medio, que se resuelve con esta fórmula de aquí, de superficie entre tirante. Para saber qué tipo de régimen tenemos que fijarnos en este pequeño esquema de aquí, el cual me indica que si la f es menor que 1, estaremos ante un régimen lento, si es igual a 1, el régimen será crítico, y si es mayor que 1, el régimen será rápido. De tal manera que en estas fórmulas voy sustituyendo según los valores que tengo para poder resolver la fórmula de f. Entonces, como he dicho, resuelvo el calado medio, pero para ello necesito la superficie con mi y ya hallada, que hemos dicho que era 2 metros, y la del tirante. Entonces sustituyo en la del calado medio y ya puedo resolver la de la f. En este caso nos da 0,4212, que es menor que 1, con lo cual concluimos que el régimen de este caudal será lento. Lo último que nos piden en el apartado A es hallar la energía específica. Con lo cual, tal y como he explicado al principio del vídeo, tenemos que aplicar esta fórmula. Podemos aplicarla con la v o en función de v, con lo explicado anteriormente. En este caso voy a utilizar la segunda, pero podemos utilizar cualquiera de las dos, ya que de igual manera nos dará 2,104 metros. A continuación vamos a resolver el apartado B, que recordamos que nos pedía el calado crítico, la velocidad crítica y la energía específica crítica para este caudal. Para ello recordamos que el régimen es crítico cuando la f es igual que 1. Por tanto, todas las formas que voy a usar van a venir de esto. Tal y como vemos por aquí, lo primero que hago es igualar la f a 1 y ya voy operando. Como ahora el calado es una incógnita de nuevo, voy a dejar los términos que tienen a la i, que en este caso crítica, a la derecha y el resto a la izquierda, para hacer, como hemos hecho antes, una tabla de valores donde la derecha será mi valor z e ir dándole valores a la i. Esta vez me ha costado un poco más hallar el valor, pero tal y como vemos aquí con los números que hemos dado, vemos que el que más se aproxima a 40,775 es la i de 1,25 metros. Por tanto, esa es la que seleccionaremos. Ahora ya tenemos el calado crítico. Por tanto, vamos a continuar con el resto de cosas que nos pide el apartado. En este caso vamos a resolver la velocidad crítica. Para ello simplemente tengo que despejar la v de la fórmula del número de Freud. Voy a tener que usar el calado medio, que como hemos explicado antes era la superficie mojada entre tirante, y voy a tener que hallar la superficie mojada y el tirante para mi nuevo valor de i. Tal que resuelvo aquí y una vez lo tengo puedo sustituir en esta ecuación y calcular la velocidad, que en este caso nos queda que es igual a 2,905 metros partido segundo. Ya por último, lo último que tengo que hallar es la energía específica crítica. Para ello simplemente tengo que aplicar la fórmula de energía específica para los valores de calado crítico y velocidad crítica, tal y como he representado aquí. Y nos sale que la energía específica crítica tendrá un valor de 1,68 metros. Aquí he dejado a modo de resumen los resultados de los distintos apartados. Aquí los de apartado A y los resultados de apartado B.
También quería añadir la resolución del ejercicio completa en folio, por si alguno prefiere o le queda más claro de esta manera. Aquí tenemos el apartado A completo y en la siguiente diapositiva voy a dejar el apartado B, que esto ya es a gusto de cada uno. Bueno, y hasta aquí la resolución del ejercicio 3.3 del libro de problemas 2. Muchas gracias a todos y espero haberos ayudado.